Gómez Studio Family presenta Escrito está. Encanta bien, pensé que han de existir. Yo aparentaba que vivía feliz, pero la verdad no había nada en mí. Mi amigo, tú no me dejas ni nunca me has dejado cuando necesitas de tu cariño. Ay, Padre, qué bien, Siempre Señor. venía, a mí me acariciaba. Mi amigo, tú no me dejas ni nunca. Gómez Studio Family presenta Escrito está con el Pastor Costa. Tema del día: los engaños del fin del tiempo. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos acerca de los engaños del tiempo del fin. Engaños que tienen que ver justamente con el tema que estamos tratando durante este trimestre, acerca de qué ocurre cuando una persona muere. Porque nuestro mundo ha aceptado cada vez más las manifestaciones de lo sobrenatural. Parece que fuera algo normal, algo aceptado como si es una realidad. Y es posible que todos conozcamos a alguien que haya mencionado comunicarse con un pariente muerto, participar en una sesión de espiritismo, llamar a los muertos, o jugar con una tabla Ouija o aplicaciones en teléfonos y tabletas con asuntos sobrenaturales. En ciertas tiendas de ropa en los Estados Unidos de América, uno puede encontrar libros con temas místicos o cartas del tarot, naipes que se usan para obtener información sobre el pasado, presente o futuro de alguien, que aparentemente son tan frecuentes como los libros sobre cualquier otro tema. Y cuando estos se combinan con los medios de comunicación populares, que retratan almas, por decir así, o la comunicación con los muertos en programas y películas de manera regular, no sorprende que tales manifestaciones de espiritismos se hayan vuelto normales, aunque esto no es normal, es anormal. El misticismo, los relatos de experiencias cercanas a la muerte, la creencia en la reencarnación, la necromancia, el culto a los antepasados y el espiritismo contribuyen a la normalización de tales cosas en nuestra sociedad y a la confusión sobre la otra vida. Pero sabes, Dios toma muy en serio cualquier cosa que tenga que ver con el espiritismo. Y la Biblia nos advierte un lenguaje extremadamente fuerte contra tales prácticas porque son un engaño de Satanás. Y el libro Apocalipsis especialmente se suman las advertencias encontradas anteriormente de que al final de los tiempos la obra engañosa de Satanás solo crecerá. Por lo tanto, tener armas contra tal engaño es extremadamente importante. Y debemos estar cimentados en la palabra de Dios, en toda la palabra, no parte de la palabra, y llenos del Espíritu Santo, para aferrarnos a la verdad y no caer en las artimañas de Satanás. Bueno, en un momento más regresaré para que estudiemos los engaños del tiempo del fin. Bueno, este es nuestro versículo central, 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y lo místico, con la ayuda de Hollywood, Disney, Netflix, HBO, etc., que no tienen ningún problema en hacer películas con temas religiosos y místicos en una mezcolanza de error y engaño. La vieja mentira ciertamente no morirán. También ha inspirado algunos de los libros más leídos y las películas más vistas de las últimas décadas. Y también muchos videojuegos populares. Es que el diablo está en el negocio del entretenimiento para distraernos de la palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, estamos expuestos al terreno encantado de Satanás y nos vemos tentados por él. Y esto puede aparecer en un sinnúmero de formas e incluso en algunos casos puede quedar oculto bajo el barniz de la ciencia. Porque uno de los fenómenos más engañosos ha sido lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, o SM. En los que murieron volvieron a la vida, según ellos, con historias de una vida del más allá. Y muchos consideran que estos eventos son pruebas de un alma inmortal. Bueno, hoy consideraremos algunos engaños del tiempo del fin, incluyendo el misticismo,
las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, la nigromancia y el culto a los antepasados, entre otros. Se trata de temas peligrosos que debemos tener en cuenta, pero sin exponernos a sus influencias. Las fuertes oleadas del misticismo han inundado nuestro mundo. La palabra misticismo es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas. Desde una perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Y esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias, inclusive entrar en un trance, en una autohipnosis. Y los fenómenos pueden variar en forma de intensidad. En forma e intensidad, quiero decir. Pero la tendencia siempre es reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por experiencias subjetivas individuales. Algunos ya no hablan de adoración, sino ir a tener una experiencia. Bueno, sea como fuere, resulta que la Biblia pierde gran parte de su función doctrinaria y el cristiano se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. Es que este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los del tiempo del fin. Bueno, Jesús resumió en su Sermón del Monte con estas palabras y dijo lo siguiente, Mateo 7:21 en adelante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, a la luz de estas palabras de Jesús, pregunto, ¿qué significa construir nuestra casa espiritual sobre la roca? ¿Y qué significa construirla sobre la arena? Existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano postmoderno a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas y a considerarlas tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. Y en este proceso, la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de Cristo. Al argumentar, por ejemplo, que una u otra historia bíblica no puede ser cierta porque Jesús, como ellos lo perciben, nunca hubiera permitido que eso sucediera como está escrito. Es que, amigos y hermanos, los sentimientos y el gusto personales terminan siendo el criterio para interpretar las Escrituras o hasta para rechazar de plano lo que la Biblia enseña claramente. Y tristemente esto está infiltrándose en nuestras iglesias, en nuestros sistemas educativos, en nuestros seminarios teológicos. Y con frecuencia la obediencia a Dios, lo que como enseñó Jesús es esencial para construir una casa sobre la roca, es dejada de lado. Se basa solamente en las emociones, qué bien me siento. Quienes piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente mientras crean en Jesucristo, están en terreno peligroso. Los inquisidores romanos que condenaron a muerte a un sinnúmero de protestantes creían en Jesucristo. Quienes habían echado fuera demonios en el nombre de Cristo, en San Mateo 7, creían en Él. Mira, Dios reveló a través de su profetisa lo que ocurría en el tiempo final, el conflicto de los siglos. La teoría según la cual no tiene consecuencias lo que los hombres crean es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma de quien la recibe. De aquí que trate constantemente de sustituirla con teorías falsas, fábulas y otro evangelio. Por eso la pregunta es cómo nosotros podemos luchar contra esa tendencia humana de permitir que nuestras emociones y deseos nos impulsen a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios.
Algunos de los argumentos modernos más populares para demostrar, por decir así, la teoría de la inmortalidad natural del alma son las experiencias cercanas a la muerte, o SM. En su libro Vida después de la vida, nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la supervivencia tras la muerte física, Raymond Moody, hijo, presentó los resultados de un estudio de 5 años en más de 100 personas que experimentaron muerte clínica y revivieron. Bueno, estas personas afirmaron haber visto a un ser de luz amoroso y cálido antes de volver a la vida. Y a esto se lo ha considerado una evidencia emocionante de la supervivencia del espíritu humano más allá de la muerte. A lo largo de los años, se han publicado muchos otros libros similares que promueven la misma idea. La Biblia habla de resurrecciones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ninguno de los resucitados habla acerca de este tipo de existencia consciente en la muerte. Todas las experiencias cercanas a la muerte, informadas en la literatura moderna, pertenecen, escucha bien, a personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas, en contraste con Lázaro, que en realidad estuvo durante 4 días y cuyo cadáver ya estaba corrompiendo. Ahora, ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los muertos en los tiempos bíblicos mencionan siquiera alguna experiencia más allá del más allá, ya sea en el paraíso, el purgatorio o en el infierno. Por supuesto, este argumento parte del silencio, pero también concuerda plenamente con las enseñanzas bíblicas sobre el estado inconsciente de los muertos. Pero ¿qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte que se exponen tan comúnmente hoy? Escucha, si aceptamos las enseñanzas bíblicas de la inconsciencia de los muertos, entonces básicamente nos quedan 2 posibilidades. O es una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, o puede ser una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. Y de hecho el engaño satánico podría ser la explicación, especialmente porque en algunos casos estas personas afirman haber hablado con sus parientes muertos. Pero podría ser una combinación de ambos factores. Con este engaño tan generalizado y tan convincente para muchos, es crucial que nos apeguemos firmemente a la enseñanza de la palabra de Dios, a pesar de cualquier experiencia que nosotros u otros podamos tener que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. Qué interesante es que las SM muchas veces ahora conllevan la insignia de ciencia. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser incluso con las cosas que la ciencia supuestamente demuestra? Como el caso de una chica que me consultó hace poco, los padres desesperados, estudiante de psicología, entró justamente en esto que se considera ciencia y ahora poseída por los demonios porque se puso justamente a comunicarse con espíritus de personas que supuestamente, científicamente explicaban que habían muerto pero que no habían muerto. Es terrible el engaño, está a todos los niveles. Bueno, veamos ahora el asunto brevemente de la reencarnación. La noción pagana de un alma inmortal brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o la transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esa teoría. Si bien la mayoría de los cristianos cree en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en el cielo o en el infierno después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento aquí en la tierra. Y algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y de moralidad en su viaje hacia la perfección. Los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión o conciencia o samsara, como dicen, en 6 clases de vida: acuáticos, plantas, reptiles e insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo los ciudadanos del cielo. En otras palabras, y aquí hago una pausa para explicar esto, mira lo opuesto. Salimos de las manos del Creador perfecto y el pecado nos ha hecho hundir en lo peor de lo peor hasta casi perder la imagen de Dios. Pero la evolución y este programa satánico dice, no, estás evolucionando a llegar a ser como Dios. Justamente lo opuesto. Y es más fácil creer una mentira que creer la verdad. Mira lo que dice Hebreos 9, 27, 28 y lo que dice San Pedro también.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Jesús murió solo una vez, y de la misma manera todos los seres humanos mueren una vez, ¿por qué incluso algunos que alegan ser cristianos creen en alguna forma de reencarnación? ¿Captas tú cuán fácil es irnos por la tangente cuando descuidamos la palabra de Dios o tomamos textos aislados y le damos la interpretación que queremos cuando la Biblia se interpreta a sí misma? Muchos creen que no en lo que deberían creer, sino en lo que quisieran creer o lo que quieren creer. Si una teoría les brinda paz existencial y consuelo, para ellos es suficiente para resolver el debate. Pero para quienes toman de la Biblia y toman la Biblia en serio, no es posible aceptar la teoría de la reencarnación. En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma. Esto está en la base de todo y contradice la resurrección del cuerpo. En segundo lugar, niega la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo y la reemplaza por obras humanas. Y en tercer lugar, la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno para siempre. En cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué va a venir si ya estamos en el cielo? En quinto lugar, la teoría propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los escollos de la vida, lo cual no es bíblico. La muerte es final y ya no hay más oportunidad después de eso. En resumen, no hay lugar para la idea de la reencarnación en la fe cristiana. Son incompatibles. Ahora veamos brevemente el culto a la nigromancia y los antepasados. La palabra nigromancia deriva de los términos griegos necros, que quiere decir muerto, donde viene necrosis, ¿verdad? Cuando un tejido muere, y manteia, adivinación. Y practicada desde la antigüedad, la nigromancia es una forma de convocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos futuros. Y lo que la gente no se da cuenta es que están consultando directamente al demonio. Los demonios toman la forma de sus seres queridos y empiezan a pasar mensajes falsos. Y el diablo es especialista en personificación. Si transformó en serpiente, se puede transformar en cualquier cosa. En tanto, el culto a los antepasados es la costumbre de venerar a los antepasados fallecidos porque todavía se los considera familia y porque sus espíritus pueden influir sobre los asuntos de los vivos. Bueno, estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal y que también extrañan a sus seres queridos fallecidos. Mira, esta es una triste historia. Está en el libro 1 Samuel capítulo 28 y nos dice así. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Yo pregunto, ¿qué lecciones espirituales contra cualquier supuesta comunicación con los muertos se puede extraer de la experiencia de Saúl con la divina de Endor? Amados, la Biblia expone muy claramente que todos los espiritistas, médiums, hechiceros, nigromantes de la antigua teocracia israelita eran abominación a Jehová y debían morir apedreados. Y de conformidad con esta ley, Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel.
Pero luego, después de que Dios lo rechazó o él se apartó de Dios, el mismo Saúl fue a la ciudad cananea de Endor para consultar a una médium. Le pidió que trajera al fallecido profeta Samuel, quien supuestamente ascendió en una aparición nigromántica y habló con Saúl. Y el espíritu engañador que se hacía pasar por Samuel le dijo a Saúl: mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y al predecir la muerte de Saúl, ese espíritu engañador que simplemente adoptó la forma de Samuel, reafirmó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Fue un engaño poderoso. Y Saúl podría haber pensado mejor antes de participar en algo que había condenado anteriormente y que Dios detestaba. Más de 2 siglos después, el profeta Isaías escribió Isaías 8, 19 y 20, y aquí son versículos claves para definir lo que es verdad y lo que es error. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, ¿qué son las apariciones o personificaciones? Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares a la nigromancia. Pueden tomar la forma de un familiar, amigo o cualquier persona fallecida. Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos estos engaños satánicos se utilizarán para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Y es más, en el libro Eventos de los Últimos Días, léelo por favor, hay un capítulo entero que dice que aún se le aparecerán a los adventistas el 7º día familiares que han fallecido y se le aparecerán en persona con tal de pasarles mensajes falsos y hacerlos creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Pero aquí leo en el conflicto de los siglos. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Y el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Déjame decirte, si una persona no está absolutamente cimentada en lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, piensa con qué facilidad podía caer en este engaño. Especialmente en este mundo donde nos vamos a las emociones y cómo me siento. Especialmente porque también una persona quiere creerlo de esa manera. Por eso, amados, ¿qué significa ponernos la armadura de Dios? En un sentido práctico y cotidiano, ¿cómo podemos hacer esto en cada esfera de nuestra vida? No solo al enfrentar los engaños del tiempo del fin. Existe una fundación que afirma que está creando tecnología que nos permitirá comunicarnos con los fallecidos mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y videoconferencias. El sitio web se llama PMP, Personas Postmateriales. Después de haber muerto, ¿verdad? Y afirma que cuando los seres humanos mueren simplemente pasan a otra fase de la eternidad, pero que conservan la conciencia, la identidad y los aspectos esenciales de su forma física anterior. Todo se está preparando para el engaño final. Estamos preparándonos nosotros, hermanos, afirmando los pies sobre la doctrina que Jesús nos enseñó, o solamente creyendo Jesús te ama, Jesús te salva, Él arregla tus problemas. Mira, hermano, predicar a Jesús sin la doctrina es gracia barata. Pero predicar solamente la doctrina sin Jesús es puro legalismo. Las dos cosas tienen que ir unidas. Así afirmamos los pies en el mensaje del Señor, en lo que el Señor ha dicho. Pero lo más importante, la gente de Soul Phone, así le llaman, afirma estar desarrollando esto en 3 fases. Tecnología que permitirá la comunicación entre las personas materiales y las postmateriales. La primera fase permitirá enviar mensajes de texto y escribirse con familiares, amigos y expertos postmateriales en todos los campos de especialización. Se espera que la fase 2 permita hablar, dicen ellos, con los seres queridos que viven en la otra parte de la eternidad. Y la tercera fase dice que abrirá el camino para escuchar y ver a quienes estén experimentando el campo de todas las posibilidades desde un punto de observación diferente.
La manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es especialmente aterrador. Por ejemplo, dice el sitio, un padre enlutado podría hacerle la siguiente pregunta a un hijo o una hija que ha cambiado de mundo. ¿Tenías un perro llamado Snoopy cuando eras niño? ¿Te regalamos una navaja cuando cumpliste los 10 años? Qué interesante a la luz de esta advertencia dada por Dios a través de su palabra hace siglos y de su profetisa hace décadas para el tiempo final. Aquí va más. Dios reveló luz adicional de lo que ocurrirá. A veces se aparecen a ciertas personas seres espirituales en forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. ¿Qué principios bíblicos deberían guiar nuestra relación con los medios de comunicación? Especialmente cuando abiertamente promueven conceptos que sabemos que son incorrectos y engañosos. Yo quiero leer Salmos, Proverbios y Filipenses. Y dice así: A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manana vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que puedo decir, hermano y hermana, para terminar es, afírmate en este tema, en este mensaje. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Sigue lo que Dios dice y estarás en terreno sólido, firme. Si no estás estudiando, estás con la ventana de tu conciencia y de tu corazón abierta de par en par para los engaños, y el diablo tiene preparadito un engaño para todos en este tiempo final. Engañará, si es posible, aún a los escogidos. A los demás ya los tiene en la bolsa. Paganismo, 100%, basado se basa en que algo sigue viviendo después de la muerte. 99.9% del mundo cristiano cree exactamente lo mismo. Tú y yo estamos llamados para escuchar la voz de Dios, seguirle y prepararnos para evitar estos engaños. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos claramente en tu palabra aquellos principios que nos ayudan a distinguir lo que está bien y lo que está mal. Tú has rechazado estas prácticas en el pasado, las sigues rechazando hoy. El mundo parece estar absorbiéndolas y presentándole un paquete diferente, hasta atractivo para que algunos incursionen en estos campos. Ayúdanos a cerrar las puertas a todas estas cosas. Que no vayamos ni por curiosidad, como dijo Jesús, no salgáis cuando veáis cosas así. No salgáis a ver a falsos cristos o cosas de ese estilo. Ayúdanos, Señor, a firmar nuestros pies sobre la roca que es Jesús y su palabra. Sálvanos de los engaños finales. Protege a tu iglesia. Protege a nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía.